hermanos, les invito a todos los que puedan hacerlo, ponerse en pie para leer la palabra del Señor. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el versículo 12. Apocalipsis, capítulo 2, y daremos lectura a partir del versículo 12. Apocalipsis 2, 12. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Palabra de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Antipas, mi testigo fiel. Este texto que hemos leído del último libro de la Biblia nos presenta a un personaje llamado Antipas. Todo lo que podemos saber de él está condensado en el versículo 13. Es solo una mención de pasada que hace el Señor cuando le dirige esta carta a la iglesia de Pérgamo, una de las 7 iglesias de la provincia de Asia, en Asia Menor. Aunque el Señor Jesucristo solo menciona a Antipas de paso, sus palabras constituyen, sin embargo, un gran elogio de este cristiano del siglo I. Les propongo detenernos en este personaje a quien el Señor Jesucristo llamó mi testigo fiel. Y les propongo que nos detengamos en ese personaje porque Dios nos llama también a cada uno de nosotros a dar un testimonio fiel de nuestra fe en Él. Enfocándonos en este versículo, vamos a extraer algunas enseñanzas que pueden ser de bendición a nuestra vida cristiana. Y el primer aspecto que queremos compartir es que Antipas fue un cristiano en un lugar inhóspito. Antipas fue un cristiano en un lugar inhóspito. Antipas había sido un creyente fiel de Jesucristo. ¿En qué ciudad? Pérgamo. En la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy difícil para que prendiera la semilla del Evangelio. 2 veces se dice en el versículo 13 que en Pérgamo moraba Satanás. Vaya conmigo nuevamente al versículo 13, que es la única fuente de información que tenemos de este personaje. Dice allí: yo conozco tus obras y dónde moras. Primera mención, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Segunda mención, donde mora Satanás. Las condiciones espirituales de Pérgamo eran particularmente hostiles al Evangelio. Si el Evangelio fuera una causa humana, no hubiera prosperado en esa ciudad. Pero como el Evangelio es poder de Dios para salvación, según dice Romanos 1:16, se abre paso en el mundo a pesar de la oposición del maligno. El Evangelio
llegó a Pérgamo y hubo personas que se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesucristo y se estableció una iglesia, aunque allí estaba el trono de Satanás. Cristo prometió el avance de su iglesia, aun cuando tendría que hacer frente a los embates de los poderes satánicos. En Mateo 16, 18, el Señor dijo estas palabras: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado sea el Señor. Amén. Es decir, que la iglesia en su avance va a ir derribando las puertas del Hades a donde quiera que llegue. Y lo hizo también en la ciudad de Pérgamo, aunque allí estaba el trono de Satanás. En Pérgamo se cumplió esta promesa del Señor, que se ha seguido cumpliendo a través de los siglos, porque todo este mundo es un lugar inhóspito para el Evangelio. La experiencia de Antipas de ser cristiano en un lugar inhóspito espiritualmente, como era Pérgamo, por su idolatría, por sus numerosos templos paganos, por su culto imperial, es también la experiencia de muchos cristianos hoy día, adaptada a las circunstancias particulares de cada uno. Realmente, en este mundo no hay un lugar que de alguna manera no muestre al menos cierta hostilidad hacia el verdadero Evangelio de Cristo. A pesar de eso, como Antipas, estamos llamados a vivir y a compartir nuestra fe cristiana donde quiera que nos encontremos. Así que ya eso trae bendición a nuestras vidas. Porque si Antipas pudo ser un cristiano en un lugar tan inhóspito espiritualmente como Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás, usted y yo podemos ser cristianos también en esta ciudad de Miami y en cualquier lugar del mundo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Otra segunda enseñanza aplicada a nuestra vida espiritual que tomamos de esta simple mención de paso que se hace de Antipas en el versículo 13 de Apocalipsis 2 es Antipas y su posición contra el mundo. Antipas y su posición contra el mundo. Una de las cosas interesantes que tiene este personaje es su nombre. El nombre Antipas es griego y significa contra todo. Contra todo. Su nombre indica que Antipas estaba contra todo. Antipas estaba contra todo el mundo pagano que lo rodeaba. El nombre Antipas nos recuerda que uno de los enemigos del alma es precisamente el mundo. Cuando decimos que uno de nuestros enemigos espirituales es el mundo, no nos referimos al planeta Tierra, al cual también llamamos el mundo, como cuando decimos le dio la vuelta al mundo, queriendo decir el planeta Tierra. Pero aquí no se refiere a que Antipas estaba en contra del planeta Tierra, ni tampoco que estaba en contra de la humanidad, porque también usamos el término mundo para referirnos a la humanidad, como por ejemplo en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para indicar con ello a toda la humanidad. Pero no es en este sentido en que Antipas estaba contra el mundo, sino que nos referimos a una tercera acepción de esta palabra que se usa en la Biblia, la palabra mundo, para significar la corriente contraria a Dios que sigue esta humanidad pecadora. La Biblia nos advierte en cuanto al peligro de establecer una amistad con el mundo
que se opone a Dios y a su designio de salvación. Leemos en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 4, estas palabras de advertencia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios y el mundo llevan caminos diferentes, por lo cual todo aquel que quiera seguir el camino de Dios debe dejar el camino del mundo. El camino del mundo puede parecer ancho, atractivo y fácil. A veces es hasta seductor, pero termina conduciendo nuestras almas a la ruina eterna. Por eso, el Señor Jesucristo nos exhortó a dejar el camino ancho del mundo y seguirle por el sendero estrecho. Leemos las palabras del Señor en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en Proverbios 14, 12 leemos: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿cuál es? Camino de muerte. Es camino de muerte. Hay un camino que conduce a la vida, y ese camino es Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Antipas, cuyo nombre significa, ¿se acuerdan? Contra todo, contra todo. Antipas estaba contra todo el ambiente pagano que le rodeaba, el cual se oponía encarnizadamente al Evangelio de Jesucristo. Quizás estaba solo en su testimonio en aquella ciudad, sin personas que le apoyasen, pero el Señor estaba con él. Nunca está solo el que está con Cristo, porque tiene a su lado la ayuda más poderosa de todas. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero también, tristemente, es verdad que muchos prefieren el apoyo del mundo antes que quedarse solos con el Señor. Pero gracias a Dios que este no fue el caso de Antipas. Antipas, en su oposición al mundo pagano, me recuerda a otro personaje de la iglesia antigua, de quien se dijo que estaba contra el mundo. Me refiero a Atanasio de Alejandría, un obispo del siglo IV que se opuso a la herejía arriana y que en muchas ocasiones se quedó solo defendiendo la doctrina ortodoxa sobre la persona de Cristo. Y por eso la gente decía Athanasius contra mundum, que significa Atanasio contra el mundo. En esto se asemejaba a Antipas. Así que hemos visto, mis hermanos, que Antipas fue un cristiano en un lugar fácil para ser cristiano o difícil. Difícil, fue un cristiano en un lugar inhóspito. Hemos visto también a Antipas y su posición contra el mundo, que es uno de los enemigos del alma. Y ahora veremos a Antipas, que fue mártir por causa de Cristo. Esa es la otra enseñanza que encontramos en la mención que se hace de él. Antipas
fue mártir por causa de Cristo. El martirio es un testimonio extremo de fidelidad a Jesucristo. Extremo porque implica la entrega de la propia vida. El martirio fue la suerte de muchos cristianos de la iglesia primitiva. De los apóstoles del Señor, se dice que todos, con la excepción obviamente de Judas Iscariote y también con la excepción de Juan, que lo sobrevivió, se dice que todos perecieron por el martirio. Es decir, que dieron su vida por causa de Cristo. Antipas es elogiado aquí por el Señor Jesucristo al llamarle mi testigo fiel. Ahora bien, la palabra testigo es en griego martis. Y de esta palabra deriva nuestro término mártir. Un mártir es alguien que da testimonio de algo hasta el punto de que le cuesta la vida. Antipas fue un testigo fiel de Cristo porque a causa de su fe en el Señor y de su predicación del Evangelio en la muy pagana ciudad de Pérgamo, tuvo que sellar su testimonio con su propia sangre. Selló con su propia sangre el testimonio que daba del Señor Jesucristo. Por eso fue llamado fiel. Su fidelidad a Cristo lo condujo al martirio. El martirio de Antipas debió de acontecer antes de que el Señor Jesucristo se dirigiera a la iglesia de Pérgamo por medio del envío del libro de Apocalipsis, porque habla de su martirio en tiempo pasado. Dice Apocalipsis 2:13, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto en tiempo pasado entre vosotros. Para la fecha en que Cristo, resucitado y glorificado, les dirigió esta carta, ya Pérgamo había sido regada por la sangre de este mártir fiel de Cristo y se había establecido una iglesia en aquella ciudad, aunque era trono de Satanás. El martirio de Antipas no fue en vano, ni provocó el fin de la iglesia, porque la palabra de Dios se diseminó mucho más y produjo fruto. Como escribió Tertuliano, un apologista o defensor de la fe cristiana, en el año 197 después de Cristo, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. En Pérgamo le quitaron la vida a Antipas por creer y predicar a Jesucristo, pero nació una iglesia. En Pérgamo se estableció una de las 7 iglesias de Asia para la gloria de Dios. Así que el testimonio de Antipas fue fructífero, aunque él no pudo ver el resultado en su propia vida. Mis queridos hermanos, Dios quiere que demos testimonio de Jesucristo, porque de esa manera otros pueden llegar a conocer el camino de salvación. Aunque ahora no lo veamos, como tampoco lo vio Antipas, la semilla de la palabra de Dios produce frutos en su tiempo. El Señor nos dejó la siguiente promesa. Y leo en el libro de Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Y creemos que esa promesa del Señor es verdad. Gloria a Dios.
Por eso predicamos la palabra del Señor. Y en último lugar, mis hermanos, queremos tratar la victoria de Antipas. El mundo pudiera considerar a un mártir como un perdedor. Perdió su vida. Perdió. No. Antipas salió victorioso. Antipas salió victorioso en su martirio. Veamos la victoria de Antipas. Aunque sufrió el martirio a manos de los enemigos de Jesucristo, en el cual él creía y al cual él predicaba, Antipas salió victorioso. Su muerte no significó el fin de su existencia, porque él pasó a las moradas celestiales, ni tampoco significó el fin de la causa que él defendía, que es la causa de Dios. Antipas salió victorioso porque perseveró en la fe hasta el fin y recibió la corona de la vida. Cristo dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y también dijo en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Antipas mantuvo en alto su fe en Jesucristo hasta el último momento de su vida. Y no negó al Señor ni aún bajo las penas del martirio, de lo cual el mismo Señor Jesucristo dio testimonio al llamarlo mi testigo fiel. Antipas se mantuvo fiel a su profesión de fe hasta el último instante de su vida terrenal, y cuando murió pasó a una participación inmediata en la gloria de Cristo. En la epístola a los Hebreos se nos exhorta a la perseverancia en la fe. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Antipas también salió victorioso, porque lo que Antipas predicaba, el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo, se esparció en aquella ciudad de Pérgamo, que era un centro del mal. Allí se constituyó una iglesia cristiana. Muchas personas aceptaron por la fe al Señor Jesucristo, y el testimonio evangélico quedó establecido en aquella ciudad. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todo aquel paganismo craso, a pesar de toda la influencia diabólica, la iglesia de Jesucristo llevó adelante su testimonio y su ministerio en aquel lugar, porque nada puede detener la obra de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si fuertes son los embates del maligno, de la carne y del mundo, más fuerte es el Señor. Si nos agarramos de Jesucristo por la fe, tenemos garantizada la victoria. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antipas salió victorioso porque su muerte sirvió para glorificar a Dios. Su muerte sirvió para glorificar a Dios. Aunque no se debe buscar el martirio, si éste llega como resultado de la fidelidad a Dios, el Señor dará las fuerzas necesarias para enfrentarlo y usará ese desenlace para glorificar su santo nombre. La muerte por causa de Cristo glorifica a Dios. Como dice el Evangelio de Juan, refiriéndose en ese caso
a otro martirio, el de Pedro. Juan 21:19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Antipas salió victorioso, además, porque inspiró a otros creyentes a mantenerse firmes en la fe. Leemos en Filipenses capítulo 1, versículo 14, estas palabras del apóstol Pablo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El ejemplo que Pablo dio de paciencia y fidelidad a Cristo en su prisión por causa del Señor sirvió para inspirar a otros en la fe. ¿Cuánto más no habrá inspirado a los creyentes la fe de Antipas, que estuvo dispuesto a perder no solo su libertad, sino su vida por causa de Cristo antes que negarlo? Y finalmente, Antipas salió victorioso porque demostró la victoria del Evangelio sobre el temor y la muerte. El arma más poderosa que Satanás puede utilizar contra los hombres es el temor a la muerte. Leemos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero el estar dispuestos, como Antipas, a enfrentar incluso la muerte por causa de Cristo, es una manifestación de la victoria del Evangelio sobre el temor y la muerte. Dice el Señor en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mis queridos hermanos, Antipas fue un testigo fiel de Jesucristo. Pero el ejemplo supremo de testigo fiel lo tenemos en Cristo mismo. Jesucristo es el testigo o mártir por excelencia. Apocalipsis 1:5 lo llama así, y de Jesucristo el testigo fiel. El Señor Jesús dio testimonio de la verdad del Evangelio y de su persona durante su ministerio, y su testimonio fiel lo condujo hasta la entrega de su propia vida por los pecados del mundo. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su muerte expiatoria en la cruz fue el testimonio supremo del amor de Dios hacia toda la humanidad. Al celebrar hoy la cena del Señor, agradezcámosle su sacrificio por nosotros y meditemos en el llamado que Él nos hace a serle fieles hasta el fin. Que el Señor los bendiga. Amén.